Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Este es Lumaris Burgos, de la Iglesia Puerta del Cielo, y le doy muchas gracias al doctor Carlos Betancourt, mi pastor, que permite en esta hora compartir con ustedes una lección. La última lección de nuestro manual o de nuestro expositorio, habíamos estudiado acerca de Gálatas, pero hoy vamos a hacer un poco diferente porque hoy nos toca hablar acerca de la experiencia pentecostal continua. Básicamente, el bautismo del Espíritu Santo. Imagínate qué tremendo tema me ha tocado. ¿Y por qué estamos hablando de esto y no de Gálatas y no terminar el libro de Gálatas? Porque hace una semana estábamos celebrando el Pentecostés. Antes de empezar la lección, vamos a orar, que el Señor nos ministre, que el Señor hable en nuestros corazones, sobre todo que su Espíritu Santo siempre sea el que nos guíe en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo la iglesia y el mundo entero. Amén. Oren conmigo. Amantísimo Dios, Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Dios. Gracias te damos porque nos permite, Señor, en este día estar vivos, Señor. En este día poder adorarte, buscarte, Dios mío, Padre Celestial, conectarnos en familia, Dios mío, con la iglesia, para aprender de tu palabra. Pidiendo, Señor amado, que tu Santo Espíritu siempre es el que nos dirige. Padre Celestial, que redarguye nuestras almas, Padre, que quite lo que no es tuyo, Señor. Que podamos tener compasión con otros, Señor. Que podamos bendecir a otros, ayudar a otros, Señor. Porque así tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tú hables en esta lección, Padre. Que lo des hambre de buscar de ti, de tu palabra, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Para que tengamos una relación especial contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca de la experiencia pentecostal continua. Y me gusta esa palabra, continúa, porque esto comenzó hace más de 2000 años después que Jesús resucitó. Y si tenemos que repasar qué es la fiesta pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, habla de que se celebraba en Jerusalén el día en que se recibieron las tablas de la ley, Dios dándosela a Moisés. Imagínense en qué momento tan hermoso. Cuando Dios da la ley, celebra la ley. Cuando Dios da la ley a Moisés en las dos tablas, que según el libro de Éxodo, Dios mismo escribió con su dedo, donde habla de los 10 mandamientos. Así que imagínense qué momento tan significativo es el día de Pentecostés, además de la celebración del trigo. Pero hace más de 2000 años, no solamente estaban las personas reunidas en Jerusalén, esperando por la celebración del Pentecostés, sino que había más de 120 personas en el aposento alto, esperando la gran promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, estaban esperando el cumplimiento de una de las profecías del ministerio de Cristo, que era que Jesús vino a bautizar en espíritu. Juan vino a bautizar en agua, pero Jesús vino a bautizar en espíritu. Así que sabemos que en Hechos capítulo 2 habla que habían 120 personas en el aposento alto y estaban ellos en oración y ruego esperando lo que Jesús le había prometido, que era la promesa del don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibieron? Bueno, la Biblia dice que se sintió un estruendo y un gran viento entró donde ellos estaban. Luego de eso, ellos recibieron lenguas terrenales. ¿Por qué? Porque sabemos que otras personas judías que vivían en otros países, tal vez de segunda y tercera generación, que hablaban otro idioma, además del judío y el hebreo o el arameo, ellos podían entender a estos 120 que recibieron el poder del Espíritu Santo. Así que sabemos que ellos recibieron lenguas que fueron repartidas, dice que fue como repartidas en fuego. Me gusta mucho esta ilustración, que sea como fuego a la parte de arriba de las cabezas. Ellos recibieron el poder de hablar en lengua, en otro idioma que ellos no conocían. Imagínense qué manera de dar señal a personas que estaban viniendo de otros países, que Jesús era real, que el Espíritu de Dios es real, que hablar en tu propio idioma. A mí siempre me encanta pensar que Dios busca la manera en que tú lo entiendas. Amén.
Pero además de recibir el Espíritu Santo, hay cosas que a mí me hace pensar. ¿Qué es realmente recibir el don de Dios o la promesa del bautismo de Dios? Muchas de las cosas que la gente piensa es, obviamente, el poder sobre lo sobrenatural, el poder sobre los demonios, sobre las enfermedades. Pero por eso me gustaría que ustedes analizaran conmigo unos textos de la Biblia, que fíjate que mira lo que dicen. Una de las preguntas es si los discípulos tenían, si ellos podían ser salvos, o si era antes de ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿No? Si se miran, si ellos tenían el Espíritu Santo antes de ser bautizados con el Espíritu Santo. Imagínense qué pregunta es esta. Y fíjate que Juan capítulo 20 nos dice que Jesús les dijo otra vez, después que resucitó, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Imagínense lo que está diciendo Jesús ahí. Fíjense, recibieron al Espíritu Santo, pero no fue el bautismo del Espíritu Santo. Cuando somos salvos y aceptamos al Señor Jesús, automáticamente creemos que recibimos el sello del Espíritu Santo, que recibimos la salvación y somos santificados por medio de la fe en Cristo. Y ellos recibieron, antes del bautismo, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos tienen que esperar en Jerusalén casi 50 días para recibir el Espíritu Santo si ellos ya lo tenían? Bueno, otra de las preguntas que me pongo a pensar es, los discípulos, mientras Jesús estuvo en la tierra, tuvieron poder para reprender demonios a través del Espíritu Santo. Y fíjense que me gusta mucho Marcos capítulo 6, porque dice que Jesús envió a los 12 de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Creo que la gran diferencia era que los discípulos tenían a Jesús con él. La autoridad venía directamente de Dios, que está caminando con ellos. Por eso es que ellos podían reprender demonios, sanar. Fíjense en versículos 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, yo me pongo a pensar, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo cuando los discípulos lo pudieron hacer sin el bautismo. Una de las preguntas que podemos pensar o de esos textos de la Biblia es cuando ellos no pudieron sanar a alguien, cuando ellos no pudieron reprender un demonio. Y eso lo vamos a encontrar en esta pregunta, si podían sacar cualquier tipo de demonio. Y fíjate que en los evangelios habla que Jesús, un hombre le trajo a su hijo que tenía demonios, estaba con una enfermedad muy fuerte, y que los discípulos trataron de reprender y no pudieron. Y el padre de este niño dice, mira, los llevó donde tus discípulos, ellos no pudieron hacer nada, no pudieron reprender. Y Jesús les dice, ay, generación de incrédula y perversa. Ahí nos da la primera clave, incredulidad. Y fíjense que después que Jesús saca el demonio y sana a este joven, los discípulos fueron donde Jesús le dijeron, Jesús, pero ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Hicimos todo lo que tú nos has enseñado y habían logrado hasta ese momento. Y Jesús les responde, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino con oración y ayuno. ¿Cuántas veces hemos limitado el milagro de nuestra vida por falta de fe? ¿Cuántas veces no hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida por falta de fe? La fe
es el conducto que abre para que Dios obre en nosotros, para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Y no lo permitimos por falta de fe. Decimos que creemos, pero dudamos. Y ese es el peligro que tenemos. Fíjense que una de las cosas que me llamó la atención es el capítulo 1, cuando los discípulos van a escoger al próximo apóstol que va a tomar la posición de Judas Iscariote. Fíjense que los discípulos tienen una idea de quién merecería estar en esa posición. Tenía que ser alguien que había visto a Jesús desde el bautismo de Juan, que hubiera seguido a Jesús y que no lo hubiera abandonado. Y escogen a dos. Fíjense que el versículo 24 dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos han escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Tenían a Jesús, Jesús va al cielo, ahora quedaron otra vez ciegos. En el sentido que para tomar una decisión tan importante, tuvieron que hacer como hacían los sacerdotes, como hicieron los marineros con Jonás, tuvieron que tirar suerte. No había una guía directa del Espíritu Santo en la vida de ellos. Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Abre tus ojos espirituales y tu conexión con Dios para cuando tomes decisiones sepa que vienen de Él. Amén. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿verdad que sí? ¿Qué nos enseña acerca de ser salvo pero sin tener el don del Espíritu Santo? La mejor manera de analizar esto sería pensando en los apóstoles, antes y después del bautismo del Espíritu Santo. Y de eso lo veo de esta manera. Antes del bautismo tenían dudas. Habían caminado con Cristo por 3 años y no sabían responder quién era Cristo. Cuando Jesús fue arrestado, huyeron. Tenían poca fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús muchas veces los llamó hombres de poca fe. No tenían guianza directa del Espíritu Santo, como vimos con Matías. No estoy diciendo que Matías no haya sido escogido por Dios, pero imagínense, tener que ser escogido al azar o por suerte. Y no tenían autoridad. Después que Jesús se fue, su autoridad se fue. Pero cuando ellos reciben el Espíritu Santo, hay una convicción tan diferente que van hasta la muerte por Cristo. Aumentó su fe, milagros crecieron. Tenían guía del Espíritu Santo para tomar decisiones. El Espíritu los llevaba de un lugar a otro. Les llevaba que hablaba, les daba visiones. Les iba poco a poco abriendo sus ojos espirituales a la nueva visión, a la nueva época de gracia. Eso es porque el Espíritu Santo es necesario. Ahora, tenemos que analizar también los versículos que nos da este expositor. El capítulo 8 me encanta acerca de cuando Pedro y Juan van a Samaria. Acuérdense que los samaritanos por mucho tiempo se consideraban enemigos y diferentes a los judíos. Venían de la misma descendencia, pero por separación en la diáspora, los samaritanos fueron separados a tal magnitud que para ellos eran enemigos, no eran personas comunes. Para los judíos no estaba bien verlos a ellos y compartir con ellos. Pero el versículo 8 nos enseña, el capítulo 8 nos enseña que cuando Pedro y Juan llegó a Samaria, porque estaban escuchando que ellos estaban recibiendo la palabra, estaban aceptando a Jesús como su único Salvador. Cuando ellos llegan, le preguntan si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y le dijeron, no sabemos que es el Espíritu Santo.
Y dice que Pedro y Juan empezaron a poner sus manos e imponían sus manos y ellos comenzaron a recibir el Espíritu Santo. Y esto para mí es importante analizarlo porque nos enseña que desde el día del Pentecostés, solamente hasta el capítulo 8, solamente aquellos que por manos eran impuestas de los discípulos no recibían el Espíritu Santo. No había movimiento del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo si tú no habías sido tocado por los discípulos o por aquellos que los discípulos habían tocado. Can you imagine? De esos 120. Pero esto nos enseña que la palabra de Dios no se limitaba a los judíos que seguían a Cristo, sino que también iba a ser aumentado a aquellos que eran considerados inmundos, como los samaritanos. Pero esto no queda aquí. Viene el capítulo 10, con el gran historia que nos encanta hablar, que yo creo que es muy importante hoy en día recordar, que es acerca de Hechos capítulo 10, cuando Pedro visita a Cornelio. Sabemos que Cornelio es gentil, como tú y yo, que no somos judíos. Ante los ojos de los judaizantes y ante los ojos de los nuevos cristianos, tampoco nosotros merecíamos recibir el Espíritu Santo si no seguíamos una sigla de reglas o leyes hechas en el Antiguo Testamento. Pero Dios le da una visión a Pedro de que no podía llamar inmundo a lo que Dios ya había santificado. Luego acepta la invitación hacia la casa de Cornelio. Y cuando llega a casa de Cornelio, me encanta cómo empieza a decir Pedro. Pedro abre y acepta su limitación y lo diferente y difícil que era para él entrar a la casa de Cornelio. Fíjate que dice, versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre la mente de las personas para darse cuenta que ninguna persona debe ser llamada común o inmundo si Dios así lo ha santificado y lo ha tocado. Y fíjate cuando Cornelio le explica cómo fue que él supo que tenía que mandar a buscar a Pedro. Pedro dice, tremenda palabra, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En un mundo tan dividido como el que estamos, tenemos que recordar, la iglesia tiene que recordar, que Dios no hace acepción de personas, por lo tanto, nosotros tampoco. Tenemos que pedir a Dios que su amor y su misericordia nos alcance y su Espíritu Santo nos dé empatía para con otros que no son iguales a nosotros. Y fíjate que me gusta que cuando Pedro está hablándoles acerca de Cristo y acerca de la salvación, versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí no hay mano. Pedro no impuso mano sobre ellos. Esto fue Dios, el Espíritu Santo, directamente hacia las vidas de la familia y la gente que estaba en la casa de Cornelio. Yo creo que la lección no fue tanto para la familia de Cornelio, que amén, fueron bautizados por el Espíritu, pero más para la iglesia, para Pedro y la iglesia. Y fíjense que claro, existen los fieles a la circuncisión. Tengamos cuidado que nosotros no seamos nosotros los fieles a la circuncisión. Había venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Se dieron cuenta que ellos recibieron la misma promesa, el mismo don del Espíritu Santo, que habían recibido esos 120 esperando donde ellos estaban, era lo mismo, en la misma promesa, el mismo poder del Espíritu Santo, estaban recibiendo estos gentiles en la casa de Cornelio. Si esto a ti no te hace alabar a Dios, no sé qué te podría hacer alabar a Dios. El saber que Dios no limita su poder a raza,
clase social, creo que tú eres, de dónde eres. Solamente corazones agradecidos que buscan del Señor, Dios está presto a bendecirlos, a tocarlos y a llenarlos. Y fíjate que Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua, o sea, el bautismo del agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Él se dio cuenta que él no tenía ningún derecho de limitar a las personas que ya Dios había escogido, santificado y separado. Imagínense. Digamos, cuidado que nosotros no pongamos barriers, o sea, fronteras, límites a las personas que ya Dios ha empezado a llamar en su casa y fuera de su casa. Yo creo que el Señor está buscando que nos acerquemos a Él y Él mismo abrirá nuestros ojos espirituales para darnos cuenta que Dios es el Dios de todos. Y fíjense que si me pongo a analizar el bautismo del Espíritu Santo hoy en día, muchas personas piensan, lamentablemente, que el bautismo del Espíritu Santo es solamente para esta época, para la iglesia primitiva. Esto del bautismo del Espíritu Santo es sentimientos, emociones, qué pena, ¿no? Que no es real. Pero fíjense, qué mejor evidencia que ustedes, qué mejor evidencia que tú, el que has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo pedí en social media, en Facebook y en WhatsApp a algunas amistades que compartieran conmigo cómo fue el bautismo de ellos en el Espíritu Santo. Y habían unos que recibieron en su bautismo del agua, otros en el altar, otros en sus casas, otros en unas convenciones. Pero todos tenían algo en común. Y es que el bautismo en el Espíritu lo recibían cuando estaban anhelando recibir el Espíritu Santo, cuando oraban y rogaban por él, y cuando tenían fe de que lo iban a recibir. Dios nos está llamando a tener fe. Dios nos está llamando a recibir el Espíritu Santo, que quite de nosotros lo que está mal y que nos acerquemos a lo que Él quiere que nosotros hagamos, a su llamado, a su visión, a su propósito. El bautismo del Espíritu Santo es esencial para tener autoridad sobre el mundo espiritual, a tener autoridad sobre enfermedad, a tener autoridad sobre decisiones que tú vas a tomar, a tener autoridad sobre las bendiciones que Dios ha prometido a su iglesia y a los suyos en su palabra. Necesitamos bautizarnos con el Espíritu Santo. Si tú no has recibido, si no lo has pedido, pero si lo has pedido y no has sido constante en tu oración, si no has sido constante en tu ruego, o no has tenido fe suficiente para recibirlo, te invito a tenerlo. Te invito a buscarlo. Y la única manera que lo vas a poder lograr es orando y buscando la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque necesitas fe y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Como en estos momentos estamos haciendo, estamos recibiendo palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo se manifieste en las vidas y en los hogares de cada uno de ustedes, de sus hijos, de su familia, de su esposo, de usted. También vamos a orar para que Dios dé paz en medio de tanta confusión, tanta división, tanto dolor. Entre el coronavirus, estas manifestaciones fuertes acerca de igualdad. Imagínense enfermedades alrededor del mundo, inundaciones en El Salvador. El mundo pide por redención. Pero a la vez yo conozco y sé de un Dios que levante, tiene a justos orando. Y yo sé que el Señor está pidiendo a cada uno de nosotros que oremos y estemos en acción para poder juntos llevar la palabra, llevar la paz, llevar la acción, donde podemos ayudarnos unos a otros y a tratarnos de manera igual los unos a los otros. Ora conmigo. Amantísimo Dios, Padre Santo, Padre, venimos delante de ti, Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti
Dios mío, reclamando esa promesa del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han pedido y no lo han recibido, Señor. Padre, sé nuestro guía en nuestros corazones. No permitas que la duda ampare nuestro corazón. No permita que nuestra alma pierda fe, sino que podamos tener la certeza que tú tienes el control, que tenemos la certeza de que tú, Padre, diriges nuestros pasos, Señor. Permítenos, Señor, amar a nuestros vecinos. Permítenos amar a aquellos que nos ofenden. Permite, Dios mío, ayudar a aquellos que los necesitan, Señor. Yo te pido que tu santa unción, Dios mío, sea derramada. Dios mío, en las vidas de estas personas, Señor, que están pidiendo. Mira aquellos que están esperando este milagro, Señor. Yo te pido, Señor amado, que tú concedas, Dios mío, su petición. Espíritu Santo, obra en las vidas de aquellos que están pidiendo, Dios mío, sanidad, liberación, Dios mío, santo. Mira, Padre Celestial, aquellos amistades de nosotros que están en los hospitales, visítalos, Señor. Pon tu mano que sana, Padre Celestial, en esos pulmones, Señor. Espíritu Santo, Dios mío, santo, haz un avivamiento como nunca ha habido, Señor. Yo te pido, Dios mío, que rompamos, Padre Celestial, estas visiones políticas, estas visiones, Señor Padre Celestial, de desigualdad, estas divisiones entre nosotros, Señor. Únenos en ti, Padre Celestial, únenos en amor, Dios mío, únenos en la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Padre Celestial, danos hambre de ti, de tu presencia. Padre Celestial, permítenos, Señor, poder ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo esto. Amén y amén. Y le doy gracias a todos ustedes por compartir conmigo en estos momentos. Y para mí es una bendición que fui la última que di clase en la iglesia y soy la última antes de que se abra la iglesia. Así que el domingo nos vemos en Puerta del Cielo en Lakewood. Nos vamos a ver a las 10:30. Vamos juntos a alabar al Señor. Tengan sus mascarillas, hay que protegerse, no podamos ser irresponsables, pero vamos a buscar al Señor juntos, porque la Biblia dice que donde dos o más estén en su nombre, ahí estará Él. Amén. Vamos a buscar de la presencia del Señor. Gracias por compartir conmigo. Dios les bendiga a todos.